¿Alguna vez se ha tenido esa sensación de que hay algo invisible que impide avanzar? Pues hoy vamos a hablar justo de eso, de la liberación. Vamos a explorar juntos, basándonos en las ideas de rompiendo cadenas, abriendo alas, ese camino para pasar del bloqueo a un estado de calma y de libertad interior. Un viaje que, de verdad, merece la pena. ¿Esto suena familiar? Es un sentimiento súper común, ¿verdad? El de estar en un punto muerto, como si tuviéramos unas anclas invisibles que no nos dejan movernos. Ese es justo el conflicto central que vamos a desgranar. Esa sensación de estar atados al pasado y, sobre todo, a lo que los demás esperan. Y bueno, ¿de dónde viene todo este bloqueo? Pues a menudo la raíz del problema está en lo que podríamos llamar una división interior. Hay que imaginarlo como una especie de fractura interna, un choque entre la vida que nos dijeron que teníamos que vivir y la que en el fondo soñamos. Y esa grieta, esa desconexión, es la que genera una ansiedad constante, esa carga invisible que sentimos. Entonces, ¿qué son exactamente estas cadenas? Porque claro, no son de hierro, son mentales, son emocionales, y lo más curioso de todo es que a menudo nos mantienen en una celda cuya puerta, como vamos a ver, quizás siempre ha estado abierta. Y aquí, fíjate, está el meollo de la cuestión. La liberación siempre empieza con una elección muy valiente, la de preferir el dolor inicial de la verdad a la carga, que es mucho más pesada de una mentira cómoda. Es el primer paso para soltar todo eso que no somos y por fin empezar a caminar más ligeros. Vamos a verlo claro, la mentira es como un veneno lento, una carga que con el tiempo se hace cada vez más y más pesada. La verdad, por otro lado, puede que dure al principio, claro que sí, pero es un dolor que limpia, que libera. La diferencia es brutal, el dolor de la verdad es agudo, pero pasa. El peso de la mentira es crónico y te agota. Venga, vamos a ver algunas de las cadenas más típicas. El apego a la culpa, el miedo al futuro, esa necesidad constante de aprobación externa, la resistencia a aceptar el pasado. ¿Alguna nos suena de algo? Son como los barrotes de esa celda invisible que, sin darnos cuenta, reforzamos cada día. Y ojo, que esto no es solo filosofía o un tema de autoayuda, es que tiene un impacto físico real. Está demostrado científicamente que el desapego emocional reduce el cortisol, que es la famosa hormona del estrés. O sea, que al soltar estas cargas mentales, no solo se libera la mente, sino que, literalmente, el cuerpo se calma, se fortalece el sistema inmunitario. Es increíble. Vale, para que todo esto no se quede en teoría, vamos a ver cómo funciona en la vida real. Y para eso tenemos una historia muy potente. El caso de un atleta que pasó de sentir una presión que la asfixiaba a reconectar con su libertad de una forma muy profunda. Su historia es fascinante, de verdad. Hay que imaginar la escena. Un atleta de élite, una beca universitaria enorme y la expectativa de todo el mundo de que sea la heroína del equipo. Su mente se convirtió en un auténtico campo de batalla. Y el punto de inflexión, pues llegó con una psicóloga deportiva y una clase de psicología positiva. Ahí fue donde aprendió a quitarse la armadura y a reencontrar su verdadera esencia. Y aquí está la clave, la gran lección de su historia. A veces avanzamos tanto, nos ponemos tantas capas de expectativas y responsabilidades que se nos olvida por qué empezamos, se nos olvida nuestro mejor yo por el camino. Reconectar con esa pasión original, con el puro disfrute, fue lo que le permitió no solo rendir mejor, sino lo más importante, volver a sentirse plena. Y esta historia, al final, nos lleva a una idea todavía más grande, una idea casi filosófica, que la liberación no es una huida hacia afuera, sino un cambio de perspectiva total hacia adentro. La metáfora que usaba Voltaire es genial para esto. A menudo buscamos la libertad y la felicidad fuera, en un trabajo nuevo, en otra ciudad, en la aprobación de alguien, cuando en realidad, como la casa del borracho, es algo que ya poseemos, solo que no recordamos dónde está o cómo se vuelve. Y aquí es donde llega el gran clic, el gran descubrimiento. La libertad no es un destino al que hay que llegar, es un estado interior que podemos activar. En el momento en que se suelta la necesidad de controlar, de agradar, de entenderlo todo, el alma respira. Y es ahí cuando nos damos cuenta de que la puerta de nuestra celda, en realidad, siempre estuvo abierta. Eckhart Tolle lo explica de una manera que da en el clavo. La verdadera lucha no es con el mundo, sino con nuestra propia resistencia interna a lo que es, al momento presente. Cuando dejamos de pelear y empezamos a fluir con lo que hay, nos liberamos del pasado y del futuro. Es esa resistencia, esa lucha interna, la que nos mantiene prisioneros. Vale, todo esto suena muy bien, ¿verdad? La teoría está clara, la filosofía también, pero ¿cómo se lleva esto a la práctica? Venga, vamos a la parte final, a un marco de acción para poder iniciar este viaje hacia la liberación personal. Esto es básicamente el viaje. Es pasar del punto A, donde uno se aferra a resentimientos y depende de lo que digan los demás, al punto B, donde se suelta, se perdona
y se confía en la propia fuerza interior. Es un cambio radical, de vivir en la ansiedad a vivir con serenidad. Y ahora sí, aquí tenemos una caja de herramientas clara y muy potente. 5 pasos prácticos. 1. Limpiar la mente, ser el guardián de nuestros pensamientos. 2. Revisar las cadenas, hacer un inventario honesto. 3. Reconectar con la verdad, atreverse a ser un poco más auténticos. 4. Practicar la atención plena, anclarse a la hora. Y 5, que es clave, activar el modo presente, pasar de la preocupación a la acción. Y con esto llegamos al final, a la moraleja de toda esta historia, al gran cambio de mentalidad. Y si la vida no fuera una lucha constante, sino un juego que se juega por amor y por disfrute. Porque la libertad en el fondo no es más que eso, habitar plenamente el ahora con todo lo que trae. Así que, para cerrar, ahí queda esa pregunta. Porque la liberación no empieza mañana, empieza con una pequeña decisión, ahora, de todas esas cargas que se llevan encima. ¿Qué cadena se elige soltar hoy? Y sobre todo, recordar siempre, la puerta ya está abierta.